Well, hermano Mickey en instrumento es designado por la enseñanza de los hombres en instrumento. Pasa adelante, hermano Mickey, para compartir con nosotros la palabra de Dios. Buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días, hermanos. Quiero ver esas sonrisas, quiero ver esa gana de estar en la iglesia, de glorificar al Señor. A ver, no te estoy viendo muy contento, los noto medio dormidos. Debe ser porque todavía no tengo los anteojos. Estaba contento, estaban las mujeres. Ahora sí. Vamos a continuar con el estudio de Romanos. Ahora sí los veo bien, ya tengo todos los anteojos que puedo ver hasta los pensamientos. Se está haciendo un estudio de Romanos, vamos a continuar con 8, la parte final, a partir del versículo 28, pero vamos a empezar un poquito antes. Vamos a hacer un repaso, preguntas simples como, por ejemplo, ¿qué estudia el libro de Romanos? ¿Quién se acuerda? La justicia, muy bien, el hermano estuvo atento. Estamos haciendo un estudio ya hace más de 2 meses con el estudio del tema de Romanos. ¿Qué otra cosa podemos decir de Romanos? ¿Quién escribió? ¿Apóstol? Pablo, muy bien. Despierten, hermanos, despierten que solo Nelson está acá con toda la energía. Es el 6º libro del Nuevo Testamento. También podemos aportar que ese libro es el primero de la teología sistemática. El libro de Romanos es el primer libro de la teología sistemática. Pablo explica el mensaje del Evangelio, que es la salvación por gracia a través de la fe. Este libro explica, repito, el mensaje del Evangelio, que es la salvación de la gracia por medio o a través de la fe. Como les había dicho, todo el libro, en todo lo que es el libro de Romanos, vamos a ver la justicia, vamos a ver lo contrario de la justicia, que es la injusticia de las personas, tanto judíos como gentiles. También vamos a ver la salvación que ofrece Dios a través de Jesucristo. También se está viendo la vida santa que viene a través de Cristo. También vamos a ver la necesidad que los creyentes vivan de manera diferente. Eso es el enfoque que tenemos que tener en nuestras vidas, hermanos. Pablo está exhortándonos a que nosotros tenemos que vivir de manera diferente a la gente del mundo, a la gente que no conoce a Cristo. También se ve el conflicto que está entre la ley y la gracia, entre los judíos y los gentiles, entre el pecado y la injusticia. Recordemos que este libro está escrito o enseñado al pueblo de Roma, a la gente que vivía en Roma, a los hermanos convertidos en Roma. Está hablando a cristianos en Roma. Hay algunos judíos, pero son específicamente gentiles. Vamos a continuar con la enseñanza del capítulo 8. ¿Qué nos enseña el capítulo 8? Voy a leer un resumen de lo que es el capítulo 8. El capítulo 8 trata sobre la seguridad de los cristianos ante Dios. ¿Seguridad de qué? Seguridad de nuestra salvación. Trata de la vida en el Espíritu Santo. Cómo es reflejada nuestra vida mediante el Espíritu Santo. La relación entre los cristianos y los no cristianos. Y también la posición en que estamos nosotros delante de Cristo. Eso es lo que quiere mostrar Pablo en el capítulo 8. Dicho esto, vamos a empezar y vamos a continuar con el versículo 26, que es antes de lo que había terminado nuestro hermano en la anterior enseñanza. Versículo 26 en adelante. Está hablando sobre la vida en el Espíritu Santo. ¿Qué dice esto? Dice, de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad.
Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a orar para continuar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Te pido, Señor, que me uses, Señor, en este momento para llevar la enseñanza, para que pueda ser clara, para que pueda ser de edificación, Señor. Entiendo mi condición, Señor, que no soy digno de estar acá, pero te pido que me ayudes mediante tu Espíritu a poder tener la claridad de poder llevar tu palabra y que pueda ser un mensaje que sea de edificación para cada uno de mis hermanos. Te lo pido, te lo ruego, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Como les decía, está hablando de nuestra vida, de la vida en el Espíritu Santo. Sabemos que todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, fuimos creados a imagen de Dios y somos seres sentimentales. Constantemente los sentimientos nos impactan, hacen que tomemos decisiones. Pero en este sentido el Espíritu Santo de Dios es el que tiene que influirnos, hermanos. Es el que tiene que ayudarnos. Acá Pablo lo está expresando de una manera clara cuando dice, repito nuevamente la lectura, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede en nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención. Miren qué interesante, ¿no? El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Como les decía, hermano, cuando iniciamos, esta es una enseñanza para cristianos, para hijos de Dios. Y si estamos andando en la voluntad de Dios, dice que Dios intercede por nosotros. Es importante que nosotros nos mantengamos en relación con Dios y en comunión con Dios mediante el Espíritu Santo, con oración. Continuando con la enseñanza, el versículo 28, ahí en nuestras Biblias titula Más que vencedores. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Miren qué interesante, ¿no? Inicia y dice, a los que aman a Dios. Cuando hablamos del amor, cuando hablamos de amar a alguien, vamos a algo criollo, a algo que nos puede pasar, el enamoramiento. Cuando una persona se enamora de una chica o de su esposa o alguien está enamorado, se puede decir que le pierde la noción del tiempo, pierde algunos propósitos. Hay gente que deja de estudiar, hay gente que deja su carrera, se enamoró, se casó y cuando mira atrás dice, me enamoré y dejé de hacer lo que tenía que hacer. Pero ¿qué pasa acá cuando Pablo está hablando en el versículo y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien? Está hablando de un amor hacia Dios. Ahora me pregunto, ¿no? ¿Cuál es nuestro amor hacia Dios? En este sentido, voy a leer unas pequeñas definiciones de cuál podría ser el amor hacia Dios. Dice que tenemos que quererlo conocer, adorar, alabarlo, ponerlo en primer lugar con todo tu corazón, alma, mente, fuerza, desearlo, anhelar su justicia, su palabra, su gracia, obedecerlo, estar satisfechos en Él, deleitarse en todo lo que es Él y glorificar su valía, creer todo su palabra y agradecer por todos los dones.
¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos por lo que Dios hace en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros cada mañana le damos gracias porque despertamos un nuevo día, porque tenemos lo que tenemos, un techo? Entonces, tenemos que, de cierta manera, tener devoción a Dios por todo lo que nos da, amarlo. Y ahora voy a entrar, continuando la lectura, en un versículo que es un poquito controversial, en dos versículos que son controversiales. Leemos ahí el 29, que dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es interesante esto cuando dice también los predestinó, y hay mucha controversia con este término y con esto acá, porque hay religiones que se dividieron por este concepto de predestinar. Por eso surgió nuevas religiones, equivocadas por supuesto, porque piensan que la salvación o el predestinado, la persona ya nació salva y no tiene que hacer nada porque ya es salva. Pero vamos a enfocarnos en lo que es literal la enseñanza y lo que quiere decir esto. Yo puse algo que me gustaría que escuchen, y cuando lo vuelva a repetir la lectura van a tomar y van a sacar su propia conclusión. Dice: predestinar es un destino, nombrar o establecer de antemano a todos aquellos que eligen la salvación por medio de la gracia a través de la fe, creyendo en la vida y obra del Señor Jesucristo. Creyendo, repito, creyendo en la vida y obra del Señor Jesucristo. Voy a leer nuevamente. Predestinar. Destino, es el destino. Nombrar o establecer de antemano a todos aquellos que eligen la salvación por medio de la gracia a través de la fe. Es a través de la fe, hermanos. Creyendo en la vida y obra del Señor Jesucristo. O sea que Dios ya eligió de antemano quienes iban a ser salvos, con la condicional de que son todos aquellos que creen en Jesucristo. Ahora voy a leer todo el versículo para que ustedes hagan una comparación. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No es para cualquiera. Después dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora lo voy a hacer y voy a dar un ejemplo, algo para que sea más entendible el tema de predestinar. Muchos acá son padres, muchos acá van a ser padres. En ese sentido, ¿alguno ya pensó qué nombre le va a poner a su hijo, a su primer hijo, a su primera hija? Ya está pensando, uno dice: mira, mi primer hijo, o cuando me case, o cuando tenga mi familia, mi primer hijo se va a llamar tal, o mi primera hija se va a llamar tal. Ya usted está decidiendo, pensando en su mente
Se podría utilizar este término de predestinar, pero está erróneo, pero es algo parecido, que mi hijo se va a llamar tal cosa. Pero si nos vamos a la lógica, no sabemos en qué momento, no sabemos si va a ser varón, si va a ser nena, o cuál de los espermas va a ser, cuál de ellos va a ser el que van a ser. No sabemos cuál va a ser. Pero ya tenemos decidido quién va a ser. O sea, el nombre que le vamos a poner. Entonces Dios ya predeterminó que a los hijos de Dios, a todos los que lo aceptan como hijos, que reconocen a Jesucristo, ellos están predestinados para ser salvos. Es por eso que utiliza este término. Yo sé que va a haber muchas controversias y va a haber muchos cuestionamientos. Acá está el pastor para aclarar bien si hay alguna duda o alguna expectativa o algo que no quede claro en ese sentido de la predestinación. Continuando con nuestro estudio, el versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Podemos entender y darnos cuenta de la magnitud de Dios, cómo amó su creación, cómo ama al hombre, que Él dio a su propio Hijo para que pudiéramos ser salvos, para que el que crea pueda ser salvo. Y uno dirá, si nos ponemos como seres humanos o como hombres, dirá, ¿cómo voy a entregar yo a mi hijo para que él o él sean salvos? A veces ese misterio es tan grande, hermanos, que a veces es difícil de entender. Es por gracia, es por amor. Dios amó su creación. Es por eso que tenemos que entender que las cosas de Dios sobrepasan cualquier entendimiento. Continuando con la lectura, me gustaría aclarar acá un punto que escribí, que dice: se afirma que Dios no nos ha dado a los cristianos un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción familiar. Con este hecho de que Dios de cierta manera en su plan estaba que todo aquel que cree en Jesucristo tenga vida eterna, es por el hecho de que nosotros no vivamos esclavos del pecado, no vivamos esclavos de todas las cosas negativas, todas las cosas malas que acontecen o lleguemos a hacer. En este sentido, Él dice que no nos ha dado un espíritu de esclavitud, sino que todo el que cree en el Señor pueda ser salvo. Continuando con nuestra lectura, en el versículo 33, vamos a hablar sobre la relación del cristiano y no cristiano. Y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si yo soy un hijo de Dios y yo acepté a Cristo como mi Salvador, ¿quién puede acusarme del error? ¿Quién puede acusarme del pecado? Si es Dios es el que justifica. Continuando con la lectura, dice: ¿quién acusará? 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Voy a repetir este final, dice: el que también intercede por nosotros. Cristo es el único que puede interceder por nosotros. No hay un hermano, no hay un pastor, nada de lo que hagamos puede interceder por nosotros. Es mediante la vida y obra de Cristo
que es nuestra salvación. Versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Este versículo me hace pensar y meditar que a veces estamos desanimados, o estamos tristes, o estamos en un momento que estamos muy blanditos o muy sensibles y nos olvidamos que Dios está ahí. Tenemos que recordar las promesas de Dios. Voy a repetir, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Él es el dueño de todo, Él es el dueño del mundo, hermanos. Si entendemos esto, el problema que estamos pasando, la situación que estamos viviendo, Él la puede resolver. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Cuando menciona espada, si retrocedemos en el tiempo, la iglesia primitiva sufría muchísimo más que nosotros. Ellos eran perseguidos. Ellos eran cuestionados por su fe, y si ellos negaban a Dios, vivían. Pero si no negaban y decían verdaderamente: yo soy un hijo de Dios, soy cristiano, morían. A nosotros no nos persigue nadie, hermanos. Y tenemos vergüenza a veces de salir a la puerta y decirle a un vecino: soy cristiano. En este sentido, por eso le decía que cuál es nuestra relación como cristianos o no cristianos, con los no cristianos. ¿Cuál es nuestra relación? Siguiendo con nuestra enseñanza, dice 36, dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vuelvo al ejemplo anterior. No nos persigue nadie. No estamos siendo sacrificados. Posiblemente en nuestro entorno nos han hecho de lado, nos han apartado, pero eso no tiene que ser una situación para desmerecer el nombre de Dios y para elevar en alto lo que somos, porque somos cristianos, hermano. Y dice, repito, ¿no? Antes bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por último, para terminar, versículo 38 y 39, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y inicia y dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles. ¿Estás seguro de la salvación? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro que eres un hijo de Dios? ¿Estamos actuando como buenos cristianos? Entonces tenemos que analizar un poco en este sentido, y tenemos que pedirle a Dios, mediante su Espíritu Santo, que nos dé la fuerza y la fortaleza para seguir. Ayer estaba haciendo un trabajo y un cuñado mío me preguntó y me dice, yo siempre le digo, él se apartó, y yo siempre le digo: ¿por qué no vuelves al camino? Y él me dice: yo cuando empecé en la obra, yo sabía que Dios me iba a dar 10 años para servir. Él sirvió mucho en la obra de Dios.
y a partir de esos 10 años yo sabía que tenía que dejar. Mentira, hermanos. Es una lucha constante el mantenerse en la vida cristiana. No es fácil hablarle a un ser querido, a un familiar, decirle que necesita conocer a Cristo, de que necesita salvar su vida, y menos a una persona extraña. Pero nuestro testimonio tiene que ayudar a que otros conozcan de Cristo y puedan ser salvos. Les animo a seguir estudiando el libro de Romanos. Vamos a terminar en oración. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por este privilegio de escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que nos des discernimiento para poder sacar y obtener lo mejor de tu palabra, poder aplicarla, poder servir, Señor, ponerla en obra, en acción. Sabemos que somos fallos y que nos falta mucho, Señor, pero te pido que tú nos sigas fortaleciendo, nos sigas edificando, nos sigas ayudando, Señor. Tu palabra dice que empezó la obra, la culminará y la hará perfecta, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esto y a entender tus promesas en nuestra vida y que podamos ser siempre mejores, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, te pido que obres en sus trabajos, en sus luchas, en sus problemas, y nos des la sabiduría necesaria para seguir firmes y siempre caminando de forma de hacer tu voluntad, Señor. Te lo pido y te lo ruego en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias. Mientras tenemos algo de tiempo, voy a preguntar. Hay preguntas acerca de la elección. El término predestinación es complicado hoy día para algunos, pero creemos que los que creen, los que son salvos, son los de predestinación. Solamente Dios sabe quién es y quién va a tener fe en el futuro. Quizás conocemos gente que dice que son resistiendo el llamado de Dios de ser salvo. Y hay grupos que dicen que es irresistible. No, hay grupos que están con una filosofía no bíblica. Quizás que ustedes conocen gente que está en contra de este punto. Pero bueno, somos en Cristo por fe, por gracia, no por obras, y por todo aquel que cree. Y la Biblia dice, Cristo es el Salvador de todo hombre. Si el hombre recibe a Cristo como Salvador o no, es el Salvador de todo hombre. Y hoy día hay muchos que rechazan. Bien. ¿Ninguna pregunta hasta ahora? Bueno, hermanos, vemos que estamos haciendo cambios, arreglos. El sonido para el acto navideño, y doy gracias por los que están empujando para mejoramientos, y vamos quizás sufrir algunos problemas técnicos, pero en el proceso estamos mejorando. Paciencia, hay cambios y quizás hay que hacer algunas cosas distintas, pero esta intención de mejorar, servir y presentar el Evangelio. Hay algunos minutos para tomar café o té, pero trata de estar, no hace mucho ruido porque hay clases todavía. Chao, chao. Vamos a ir hasta 11.